Un gran saludo a todos mis amigos de España. Lamento mucho el no poder estar con ustedes en esta oportunidad debido a razones ajenas a mi voluntad, pero quiero de todas maneras desearles gran éxito en esta reunión y ciertamente los mejores deseos para ahora y para el futuro. En el año 2012 di una conferencia que se llamaba Una Nueva Alborada, en la cual hablamos sobre los incipientes logros de la investigación en fibrosis quística. 2 años más tarde decidí que ya había que cambiar el título, obviamente, y el título fue En ruta hacia la cura, para así reflejar el hecho que ya los logros iniciales ya se estaban empezando a consolidar y medicamentos ya estaban en la etapa de manufactura y en su farmacia local. Y que estos medicamentos, en nuestra opinión y la opinión obviamente de no tan solo de los médicos e investigadores, pero también de los pacientes, iban a llevar a una cura o por lo menos a un control completo de la enfermedad. Hoy quisiera compartir con ustedes mi visión, que es que en este momento podemos empezar ya a pensar en una nueva vida con fibrosis quística. Es una vida que va a ser distinta a la vida que han llevado nuestros amigos que sufren de la enfermedad y sus familias hasta hace muy poco. Va a ser una vida que ya va a estar llena de esperanza y de buenas noticias. Y hoy quiero compartir con ustedes qué hay de nuevo, cómo va la investigación y a dónde se está dirigiendo la clínica en la fibrosis quística y además qué podemos esperar en los años que vienen. Si vemos la historia de la fibrosis quística, interesantemente, en 1606, Juan Alonso de Fontecha o de Fonteca, en Alcalá de Henares, describió que había pacientes que tenían la piel salada, niños, que fallecían tempranamente. España entonces es parte de la cuna de la descripción de la fibrosis quística de antaño. En los 1800, von Rokitansky, quien era un cirujano austríaco, describió la peritonitis meconial, que ocurre en los recién nacidos o incluso en los fetos antes de nacer, en la cual hay una obstrucción del intestino, el ilio meconial, con perforación y expulsión del meconio hacia el peritoneo, que es la capa que cubre los intestinos. Landsteiner describió el ilio meconial de por sí en forma clínica, ya que Rokitansky solamente había descubierto la parte anatómica. Llevó hasta 1937 y 38, en los cuales Guido Fanconi en Europa y Dorothy Anderson en los Estados Unidos describieron en forma ya más acabada la enfermedad de por sí. Fanconi llamándola mucoviscidosis y Anderson llamándola fibrosis quística del páncreas, porque el páncreas tenía quistes y estos estaban asociados con enfermedad pulmonar y otros aspectos. Esa es lo que llamamos la etapa de descripción de la enfermedad. Las etapas clínicas siguieron progresando y ya empezamos a ver
la etapa antibiótica en los años 40, en los cuales antibióticos orales, inhalados e intravenosos se empezaron a usar para el tratamiento de esta enfermedad. La descripción de síntomas secundarios como la artritis, la vasculitis de la piel y otras empezaron a emerger en los años 60, 70 y 80. Ya en los años 70 empezamos a ver que habían problemas de resistencia bacteriana serios, como ser la Burkholderia cepacia. Y estos ya fueron descritos por varios autores, incluyendo nosotros, en los años, a los fines del año 70 y los años 80 y 90. Con el advenimiento de las enzimas pancreáticas recubiertas, la nutrición en la fibrosis quística mejoró bastante y se le dio mucho más realce a la nutrición como una variable aislada en el pronóstico de la enfermedad, lo cual llevó a que nuestra población de pacientes estuviera mejor nutrida y, por ende, tuviera un mejor pronóstico, ya que la mala nutrición era de por sí un elemento pronóstico negativo en casos de malnutrición. Más adelante se empezó a estudiar la secreción respiratoria y cómo se mueve dentro del pulmón. Y hemos llegado al momento en que la fibrosis quística es una enfermedad casi del adulto, ya que hay más adultos que niños en este momento en el mundo. Y esto comenzó a verse en forma acelerada ya en los años 80, 90. El gen se descubrió y a partir de eso comenzaron los estudios de fisiopatología y de cómo la anormalidad genética se conectaba con la clínica. El trasplante pulmonar empezó a ocurrir ya hace más de 20 años y en este momento, como ustedes muy bien saben, ya que seguramente hay varios trasplantados en la audiencia o mirando este video, ya en este momento el trasplante es, yo no diría rutina, pero ciertamente una de las opciones terapéuticas que han ayudado a prolongar la vida de mucha gente. La parte más quizás excitante es la corrección del defecto básico, ya que corrigiendo el defecto no tenemos que preocuparnos en teoría del resto. Y las drogas actuales van encaminadas, van guiadas hacia la corrección del defecto al nivel de la célula. Y esto es lo que va cambiando ahora nuevamente la fisonomía de la enfermedad y nos da la nueva etapa clínica de la fibrosis quística, que es la etapa de proyección al futuro. Para recordarnos, sabemos que todos nosotros tenemos lo que se llama un genotipo, que está dado por el ADN que está en los cromosomas. En la fibrosis quística hay dos mutaciones, una adquirida del padre y otra de la madre. Estas mutaciones llevan a determinar cuánta actividad de CFTR, que es la proteína que el gen produce, que es un canal de cloro, como ustedes bien saben. Estas mutaciones, como dije antes, determinan la actividad total, pero esta actividad además es modificada en términos de lo que llamamos fenotipo o cómo el paciente se presenta por el medio ambiente y por genes modificadores. ¿Qué quiere decir esto? Que dos personas con la misma mutación pueden tener características clínicas distintas simplemente porque hay genes modificadores de la función clínica, de la fisonomía clínica, genes muchos que no conocemos todavía, pero que se están estudiando
e incluso se están estudiando con el propósito de intervenir en forma terapéutica. Los progresos terapéuticos han sido muchos. Y acá yo les doy una lista de algunos. Por ejemplo, un progreso para corregir el defecto genético es el trasplante génico, y me voy a referir más tarde a él porque hay muchas variables que modifican la eficacia de este tipo de terapéutica. La disfunción celular, obviamente, es lo que vamos a hablar más hoy día, que es la terapia de CFTR, como ustedes saben, el Orkambi, Calideco, etc. También han habido otros progresos terapéuticos anteriores, aquellos que cambian la característica del moco, como sea el pulmocime o la DNasa, que modifican el moco y lo hacen más líquido, drogas contra la inflamación, nuevos antibióticos, y para aquellos pacientes que han sufrido gran destrucción de tejido pulmonar y tienen hipertensión pulmonar, nuevas drogas antihipertensivas prolongan la sobrevida, pueden prolongar la sobrevida y además pueden postergar la necesidad de trasplante, que al fin viene siendo la única alternativa a un pulmón destruido. Vamos a hablar de ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos tienen 4 fases. Esto lo hemos discutido antes, pero yo creo que es importante que lo entendamos nuevamente. La fase 1 o primera fase es la que se usa cuando, digamos, la nueva droga ha sido recién inventada o recién manufacturada. Y el grupo de personas en el cual se usa es pequeño y la meta es determinar una dosis segura e identificar efectos secundarios. Una vez que la fase 1 está completada, el nuevo ensayo clínico va a la fase 2, en la cual hay un grupo mayor de pacientes, en el cual se verifica la efectividad y se evalúa la seguridad de la droga para ver si hay efectos laterales que son indeseables o incompatibles con el uso. Una vez que esta fase está completada, ya va la droga a una fase 3, que es la fase, digamos, ya masiva de usar la droga y el obtener datos numerosos para ver la eficacia de esta droga. Se confirma la efectividad, se monitorean los efectos secundarios y se compara el tratamiento con un tratamiento comúnmente utilizado para ver si el tratamiento nuevo o la droga nueva es mejor o igual que un tratamiento ya establecido. Algunas veces se usan ambos tratamientos, por ejemplo, usar un tratamiento terapéutico molecular más un antibiótico, por dar un ejemplo, comparado con un antibiótico solo. Y la fase 4 es la fase que ya ocurre después que la droga ha probado su funcionamiento y ya está licenciada y ya está a la disposición del público. Y esta fase, que es, digamos, menos estricta, pero también importante, es la fase en la cual ya pacientes están usando la droga y se usa en forma más diseminada y por más tiempo, y a veces emergen efectos secundarios que no se habían previsto. Por eso que es importante que aun cuando haya un uso generalizado de la droga, que cualquier tipo de efectos secundarios sea reportado a los laboratorios y a los médicos tratantes. Ahora bien, concentrémonos entonces en lo que está pasando hoy por hoy en el mundo de la fibrosis quística
y de la investigación clínica. Sabemos que el moco en la fibrosis quística es anormal, se acumula en el epitelio o en el tejido respiratorio. El epitelio es la capa que cubre, ¿no es cierto?, las vías aéreas, y causa una disfunción de lo que llamamos los cilios, que son pequeñas formaciones que tienen un latido constante y mueven el moco desde la profundidad del pulmón hacia la boca y así ayudan a eliminar bacterias, pus y otras sustancias tóxicas o indeseables. En la fibrosis quística hay una deshidratación relativa del líquido que está en la vía aérea, de tal manera que la restauración del líquido es muy importante. En este momento se usa la solución salina hipertónica. Esto ya va al paciente, o sea, está en fase 4. Mucha gente la usa, otras no, pero al parecer tiene, por lo menos en selectos pacientes, un efecto positivo en hidratar el moco y ayudar a eliminarlo. El mannitol inhalado va en fase 3. El mannitol es una droga que atrae agua, que hace que el líquido, digamos, se concentre donde está el mannitol y de esa manera incrementa la humedad del moco. Los resultados hasta este momento son un poco controvertidos, pero es posible que en algunos casos sea una manera de hidratar el moco respiratorio. Una droga nueva que se está tratando, que está en fase 2, es la P1037, también llamada Parión, que va en fase 2, que es un bloqueador de larga duración de la reabsorción de sodio. Sodio es la sal normal y se reabsorbe demasiado en el tracto respiratorio porque el cloro no puede salir de la célula, entonces el sodio se reabsorbe y se deshidrata el moco. Bloqueando la reabsorción de sodio, el agua sigue al sodio, como decimos en medicina, y así mantendría la hidratación del moco respiratorio y favorecer la eliminación. Como dije, esto va en fase 2. Las drogas antiinflamatorias tenemos 3. El ibuprofeno, que se usa en forma muy limitada en algunos centros, con resultados, en mi opinión, muy limitados. Pero hay 2 drogas más. Una es la Celtaxis CTX 4430 oral, una por día, que está en fase 2, que reduce los niveles de leucotrina B4, que es un mediador de inflamación. En otras palabras, cuando se libera este químico, se inflama el alrededor y parece estar involucrado en la inflamación pulmonar de la fibrosis quística. La otra es una droga llamada Resunab, que es del laboratorio Corbus. El protocolo se llama JBT101. Es una droga oral que disminuye la inflamación y aumenta los niveles de moléculas antiinflamatorias y reduce los niveles de moléculas proinflamatorias y así reduciendo el daño pulmonar. En lo que se refiere a la infección, la levofloxacina inhalada se está usando en fase 3. Como muchos de ustedes deben saber, las quinolonas, la ciprofloxacina y levofloxacina son antibióticos muy útiles orales para el tratamiento de pseudomonas, pero aparentemente en forma inhalada tienen también un efecto. Otro antibiótico que se está estudiando es la amikacina liposomal inhalada. Los liposomas
son pequeñas bolitas de aceite, las llamo, en las cuales uno incorpora ya una droga o en algunos casos, como veremos, un gen, para así llevarlos al área donde deben desplazarse y hacer su acción, que es la vía aérea. Vancomicina en polvo, especialmente para instancias en las cuales hay un estafilococo dorado multiresistente, se está estudiando en fase 2, y gallium también, que es otra manera de combatir la infección. El gallium en adultos con infección crónica por Pseudomonas aeruginosa se llama el protocolo se llama IGNITE, fase 2. Tedisolid está la vancomicina inhalada, que está también en fase 2, y Optimize, fase 3, que es la comparación de inhalación de tobramicina con y sin acitromicina en individuos con fibrosis quística, en los cuales se ha detectado Pseudomonas por primera vez. Hemos hablado en años anteriores, no espero que ustedes se acuerden, de que la única instancia en la cual uno puede realmente erradicar la Pseudomonas de tal manera que se pueda eliminar completamente por varios años es una vez que esta se detecta por primera vez, usualmente en gente muy joven. La infección crónica con Pseudomonas no es susceptible a este tipo de tratamiento y no debe tratarse de esta manera. Este Optimize, este protocolo, está, digamos, dirigido a aquellos pacientes que presentan con Pseudomonas por la primera vez. Quiero recordarles un poco de la biología molecular porque vamos a entrar ahora a la parte más importante o más excitante de los progresos farmacológicos en fibrosis quística. Nosotros sabemos que en el individuo normal hay una cantidad y función de la CFTR normal. En otras palabras, el canal de cloro y sus funciones reguladoras de bicarbonato y de sodio son totalmente normales. Ahora bien, la cantidad disminuida de CFTR en la superficie celular, que es donde funciona, se puede dividir en dos. Ausente, que son las mutaciones tipo 1 y 2, y menos CFTR funcional, clase 5 y 6, en las cuales realmente hay alguna función, mientras que en clase 1 y 2 no hay. En el momento que hay alguna función, la enfermedad cambia su fisonomía y se pone más leve. Ahora, el otro grupo de mutaciones son aquellos que conducen a una función afectada de la CFTR. Una son las de clase 3, en la cual hay una cantidad normal de CFTR en la superficie. Si comparan ustedes el tercer bloque con el primero, ven que la cantidad es la misma. Pero estas mutaciones llevan a un defecto de apertura del canal. Y estas son las que son tratadas con Calideco en forma singular. Porque el Calideco ayuda a abrir entonces estos canales. Y las mutaciones tipo 4, en las cuales hay una cantidad normal, pero conducen menos, de tal manera que son menos funcionales. Pero como había dicho anteriormente, si hay un poco de función, ya la enfermedad se pone más leve. En España
más o menos 50% de los afectados lleva delta F508, que es una mutación que lleva a la destrucción de la CFTR en la célula y obviamente no hay CFTR en la superficie. De tal manera que esta es una de las mutaciones que llamamos más severas. Interesantemente, si bien hay casi 2.000 mutaciones que se han descrito, aproximadamente 45 mutaciones solamente abarcan el 90% de las mutaciones en pacientes españoles. Entonces veamos las terapias específicas, lo que yo llamo la terapia celular o la terapia molecular. Y esto lo hemos estado hablando por los últimos 5 años. El Ataluren, que es un medicamento que completa la traducción y el proceso que lleva a la producción de la proteína, que en mutaciones de tipo 1 está truncada. En otras palabras, se para la producción y la proteína es más pequeña y no funciona. Calideco, que es un potenciador que hace que se abran los canales que están en la superficie en cantidad normal, pero que están cerrados. Y Lumacaftor, que es el componente principal del Orkambi, junto con el Calideco, que es un corrector que hace que las mutaciones de tipo 2, que normalmente ocurren porque no se dobla la proteína, se destruye y no llega a la superficie celular, pueda llegar por medio de la corrección. Ahora bien, ¿dónde estamos? Bueno, todos sabemos que el Ivacaftor y el Orkambi, que es Lumacaftor más Ivacaftor, ya están a la venta y se pueden usar para pacientes que tienen mutaciones, obviamente tipo 3 y 2. Ataluren sigue en fase 3 y no tenemos suficientes datos todavía, después de todo este tiempo, como para determinar si en realidad en forma clínica está funcionando como funcionaba en el laboratorio. Uno de los nuevos medicamentos que se está ensayando es VX661, que es un nuevo medicamento del tipo de Lumacaftor, pero aparentemente más potente, con Ivacaftor. Y este va en fase 3 y hay un proyecto nuevo que lo voy a describir al final. Después acá tenemos obviamente Ataluren, y explica este slide, esta diapositiva, que normalmente hay una traducción normal que lleva una proteína funcional, una traducción incompleta en fibrosis quística con mutaciones de tipo 1 que lleva una proteína incompleta, y el Ataluren que lleva a una proteína facilitada completa, porque el Ataluren es un facilitador. Ahora, tenemos otra droga que se está estudiando en fase 2, en delta F508, que se llama Adempas. Estas son drogas que se están usando en otro tipo de enfermedades. Es un estimulador de la ciclasa de guanilato soluble. La parte química no es importante. Lo que es importante es que mejora el transporte de cloro. De tal manera que como hay una falla del transporte de cloro de dentro hacia afuera de la célula, esta droga es promisoria en el sentido que quizás también mejore el paso del cloro. Nivalis es un modulador que aumenta los niveles de la molécula señalizadora GSNO, que está disminuida en individuos con fibrosis quística.
esta droga aumentaría la cantidad y estabilizaría la CFTR que llegaría a la superficie celular, mejorando su función. Y se está estudiando en pacientes que ya están usando Orkambi para ver si es igualmente eficaz. Novartis, que es un laboratorio, está estudiando una droga QBW251, que es un potenciador similar al Calideco, y se está viendo si es mejor que el Calideco o no. Y el objetivo, obviamente, es facilitar la apertura del canal de cloro, como habíamos descrito antes. QR010 está diseñado para producir CFTR normal en individuos que tienen 2 copias del delta F508 o mutaciones de tipo 2. Y lo que haría es reparar lo que llamamos el RNA o ARN mensajero, que lleva el mensaje que le dice a la célula produzca CFTR normal. Ahora todos sabemos que existe el Calideco y el Orkambi, que es una combinación de lumacaftor e ivacaftor, ivacaftor siendo el Calideco. Y sabemos que la razón por la cual en pacientes con mutaciones combinadas, en la cual hay una mutación de tipo 2, el corrector lleva a la producción de CFTR, pero esta no es de buena calidad. Esta CFTR no funciona bien, no se abre bien en la superficie celular. Por esa razón, los laboratorios que manufacturan Orkambi decidieron agregar el ivacaftor al lumacaftor para así haya más cantidad de CFTR y más calidad, en otras palabras, que funcione mejor. Este septiembre comenzarán 2 proyectos. Uno con una nueva droga que se llama VX152 en monoterapia y otra de combinación de VX152, VX661, que les dije que era una droga que se está ensayando porque puede que tenga más potencia que el lumacaftor. Y estas 2 drogas que serían para mutaciones de tipo 2, sumadas al ivacaftor, lo que se espera es que tengan más potencia, anden mejor y que ayuden a un número más grande de gente, ya que algunas personas que han tomado Orkambi no han visto los resultados deseados y esperados. Este estudio va a comenzar este otoño. Hablemos un poco de la terapia génica. Hace muchos años, como ven, hace más de 20 años, después del descubrimiento del gen, uno de los elementos importantes fue el crear modelos animales de fibrosis quística, para poder así estudiar no tan solo la fisiología, pero también los efectos de drogas. Y se creó, como dice ahí en el Wall Street Journal, que es uno de los periódicos financieros más leídos en el mundo, ratoncitos que tenían síntomas de fibrosis quística. En el intertanto, se han creado otros modelos animales, el mejor de los cuales es con cerdos. Y de ahí la foto de estos simpáticos cerditos que ven ahí, que son cerditos con un tipo poquito distinto al humano, pero similar de fibrosis quística. Más importante son los estudios que se están haciendo, especialmente en Europa y en Inglaterra, de terapia genética o terapia génica.
Esta terapia estuvo casi un poco abandonada, especialmente en los Estados Unidos, después que hubo problemas con reacciones inflamatorias causadas por algunos de los vectores. En este momento lo que se usa son virus modificados. En este diagrama uno ve que se clona el gen normal que viene siendo CFTR normal. Se inserta en un virus modificado, en este caso un adenovirus modificado. Se administra por tubo o por aerosol. El virus entra a la vía aérea, entra al núcleo de la célula, se reproduce. El gen normal se inserta en el ADN de la célula y las nuevas células que se producen son células normales. Ese es el principio de la terapia génica. En Inglaterra, especialmente Francia, se están usando lentivirus, virus Sendai pseudotipo e incluso virus similares al virus del SIDA, que han perdido su poder de infección y, digamos, su poder negativo, pero tienen un poder de incorporarse en las células. Ahora bien, el lentivirus tiene una expresión prolongada, que es muy bueno porque entonces, una vez administrado, tiene una duración de efecto mucho más larga. Lamentablemente, no es muy afín a la vía aérea, lo que llamamos tropismo. El virus Sendai, por otro lado, tiene alto tropismo, o sea que tiende a coalescer con la vía aérea muy bien, pero tiene una expresión limitada, tiende a decaer rápidamente la acción. Y después el Sendai pseudotipo, que viene siendo quizás el vector mejor, que tiene una expresión prolongada y que también tiene una gran afinidad por la vía aérea. Estos se administran por aerosol y las partículas entonces caen dentro de la vía aérea, y este es un diagrama casi tridimensional para que entendamos cómo se maneja esto. Uno de los problemas que tiene la terapia génica es que la cubierta de la vía aérea, lo que llamamos el epitelio, y les llama la atención a esos pequeños filamentos que están en la parte de arriba, que son los cilios, que normalmente funcionan con un latido y que tienen un movimiento como látigo. Pero como ven ustedes, hay células que están muy profundas dentro del epitelio, que son células a las cuales esta terapia génica tiene que llegar, y es problemático y difícil de llegar. Y hay varias células distintas. Además, hay células mucosas que son aquellas que ustedes ven que tienen cavidades o pequeñas globitos dentro y que se abren hacia la vía aérea y producen moco. No está totalmente claro cuáles son las células que deben, digamos, tener más contenido génico para así corregir la función. Sabemos que sí, la inhalación de virus modificado con CFTR normal sí funciona, sí se expresa. Expresar quiere decir sí penetra este gen dentro de la célula, y lo vemos acá por el color verde y amarillo que hay en la vía aérea,
en la derecha y en las células que vemos en la izquierda. Hay varias consideraciones con respecto a la terapia génica, varios problemas y varios asuntos que los investigadores tienen que tratar de resolver que no se han resuelto totalmente. En primer lugar, dificultades de transfección. Transfección es lo que llamamos cuando la materia génica se introduce dentro de la célula. Y como dije antes, ¿cuáles células son las que se van a transfectar? Es un problema. Y el otro problema es si llega o no llega la inhalación a las células que uno quiere tener como meta, las células madres. En algunos casos pueden haber reacciones inflamatorias indeseadas con reacción del individuo. El individuo se siente mal. En algunos casos, en el pasado, en el cual se usaba adenovirus, este podía causar incluso neumonía bastante grave. Otra pregunta que no se ha contestado es ¿cuán frecuentemente tendría que tomarse esta inhalación de material génico? Más importantemente para mí es, bueno, ¿funciona o no funciona? Y hasta este momento, los efectos fisiológicos, en otras palabras, el mejoramiento fisiológico, clínico, es tremendamente limitado. De tal manera que en comparación, por ejemplo, con las drogas moleculares como el Orkambi, Calideco y las nuevas drogas que se están tratando, la eficacia es mucho menor. Comencé esta conversación con ustedes diciendo que hay una nueva vida con fibrosis quística. Los adelantos de salud, de nutrición, el mejor cuidado, el rastreo genético, el trasplante pulmonar, las terapias de los últimos años y otros factores múltiples han resultado en que la sobrevida de fibrosis quística ha aumentado en forma dramática. Y esto lo vemos en este gráfico. Para el año 2010, la sobrevida mediana, era 42 años. Abajo puse un gráfico porque es mi opinión de que a medida que va pasando el tiempo, vamos a ir mejorando más y más y más esta estadística, al punto que realmente vamos a tener que empezar a preocuparnos de otros problemas que van a venir con una vida más larga como resultado de todos estos esfuerzos. En 1980, cuando yo era un médico muy joven, muy joven, tomamos esta foto. Creo que fue en el invierno de 1980, con la mayoría de estos pacientes, con la excepción del que está agachado en el frente, y la chica con la polera amarilla, eran todos arriba de los 18 años. Estos otros, el chico y la chica que les mencionaba, tenían entre 14 y 16 años. Ninguno de ellos, con la excepción de los dos que he puesto en el círculo blanco, sobrevivieron el año 1981. El muchacho a la izquierda, que tiene el pelo largo, rubio, tuvo un trasplante pulmonar hace más de 20 años y más o menos recientemente tuvo un trasplante de riñón y tiene arriba de 50 años. El muchacho al lado
con los bigotes, ambos muy bien parecidos. Le perdí la pista porque tiene una mutación relativamente leve. Y lo último que supe hace varios años es que estaba viviendo muy felizmente con su señora y un hijo adoptivo, y ya debe tener cerca de los 60 años. Lamentablemente, mis otros pacientes no sobrevivieron infecciones cruzadas con Burkholderia cepacia porque en ese momento no sabíamos que había infección cruzada. Como ven, están todos juntos. Y esas sonrisas siguieron hasta el último momento. Pero esta historia ha cambiado totalmente. Hoy por hoy, en primer lugar, esta fotografía no la podemos tomar porque no pondríamos pacientes uno junto al otro. Pero más importantemente, esta fotografía no sería una fotografía casi póstuma, sino una de muchas que tomaríamos por años y años y años, porque la sobrevida y la calidad de la vida de nuestros queridos pacientes ha mejorado tanto. La fibrosis quística se ha transformado en una enfermedad crónica, casi diría yo en ese momento no letal, porque siempre se definió la fibrosis quística es una enfermedad que afecta a los pulmones, esto y lo otro, que es en última instancia letal. En este momento esa definición va cambiando. El problema es, no problema, pero el concepto es tratable o es curable. Y ya vamos adquiriendo más y más datos y podemos probablemente en los próximos años decir, esta es una enfermedad curable. Y como es así, lleva una nueva vida con fibrosis quística. No es la vida que conocíamos hace 10, 20 y 30 años. ¿Por qué? Porque hay una sobrevida prolongada, de mejor calidad. Si bien vamos a tener más complicaciones secundarias a la edad y a la fibrosis quística, diabetes, que casi no veíamos antes, porque nuestros pacientes no vivían lo suficientemente largo tiempo como para que desarrollaran diabetes, pero es totalmente tratable. Pancreatitis, que ocurre en algunos casos. Cáncer, depresión, enfermedades coronarias, que son típicas de cualquier persona, ¿no es cierto?, de cualquier edad. En la enfermedad coronaria y la enfermedad cáncer, por ejemplo, son todas enfermedades que ocurren en forma normal en la población normal y que van a ocurrir dentro de la fibrosis quística. Se me ocurre que quizás por mala absorción los pacientes con fibrosis quística van a tener menos enfermedad coronaria porque no van a tener colesterol muy alto. Van a haber más individuos trasplantados, de tal manera que va a haber una comunidad de adultos mucho más grande. Va a haber mucho mejor manejo del postoperatorio de trasplante a medida que pasa el tiempo, con drogas que son menos tóxicas. Y en general los trasplantes tendrán mejor resultado con menos complicaciones a corto y a largo plazo. Veremos más y más medicamentos curativos y controladores nuevos, más potentes, más específicos, más efectivos, que van a atacar mecanismos diversos, quizás incluyendo los genes modificadores. Y sin duda alguna vamos a tener mejores drogas para las mutaciones así llamadas severas. Entonces, ¿a qué nos va a llevar la nueva vida con fibrosis quística? A individuos con mayor participación social, y vamos a tener millonarios con fibrosis quística, actores con fibrosis quística, artistas, pintores con fibrosis quística, que ya tenemos algunos, profesionales, que ya tenemos, políticos con fibrosis quística, ni Dios lo quiera. No,
políticos que obviamente van a tener van a ejercer una influencia positiva, espero, en la sociedad para que la sociedad se fije más y contribuya más a la salud de aquellos que tienen enfermedades crónicas. Vamos a ser delincuentes con fibrosis quística. Lamentablemente yo ya cuento con 2 pacientes que han estado en cárcel, uno que todavía está encarcelado y que como resultado se está tomando todos los medicamentos de tal manera que la fibrosis quística le anda mucho mejor. No estoy proponiendo obviamente que encarcelemos a los pacientes que no toman sus drogas. Van a haber más adultos obviamente con fibrosis quística, más adultos emparejados y más niños de padres con fibrosis quística, más heterocigotos. E importantemente, tenemos que proyectarnos a que vamos a tener fibrosis quística y vejez en forma concomitante. Estos son los nuevos heterocigotos, mis nietos con fibrosis quística, que han sido procreados en este caso por fertilización in vitro. En la izquierda, 3 niños, 2 son mellizos, obviamente. En la derecha, el padre, que tiene 37 años, tiene fibrosis quística, y la madre y la pequeñita, que no tiene, obviamente, fibrosis quística, pero son todos heterocigotos. Y esto va a continuar, y después estos heterocigotos se van a casar, o van a tener hijos, y vamos a ver que manejar esa situación también. Quiero mostrar esta foto. Ese es mi primer paciente trasplantado de Argentina. Ya lleva, ya ni me acuerdo, más de 20 años trasplantado. Acaba de tener un trasplante de riñón porque es de la generación que le fueron dados medicamentos nefrotóxicos. Y aquí estamos en mi oficina con su hija y con su esposa. Como vemos, estamos todos muy sonrientes. Lamentablemente, parece que tengo una barriguita ahí que la estoy tratando de eliminar, pero en todo caso estoy muy contento de verlos. De tal manera que tenemos que empezar a prepararnos para los problemas de tercera edad con FQ. Y en lo que respecta a la FQ, ningún problema, porque vamos a tener drogas que la van a controlar. Y vamos a tener que vivir felizmente con ellos. Y eso es lo que quiero ver, viejitos con FQ, besándose sin problemas, porque la nueva vida con fibrosis quística va a llevarnos a través de la vida a una vida completa, a una vida normal, a una vida que tiene no tan solo longitud o duración normal, pero esperamos una calidad normal. Y los problemas que vamos a tener que enfrentar con estas nuevas drogas, yo espero, van a ser problemas naturales que van a ocurrir con el tiempo. Queridos amigos, lamento muchísimo el no poder estar con ustedes. Vuestra compañía es siempre una fuente de inspiración para mí y una fuente de energía. Espero que el mensaje que le estoy dando es un mensaje de optimismo, un mensaje positivo. Quiero que cuando vuelvan a sus casas, cuando vuelvan a sus vidas, piensen que tienen un derrotero largo y un camino espectacular enfrente de ustedes y que mientras ustedes caminen por ese camino, de mí tendrán mis mejores deseos y mi bendición personal.